Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte nuestra, confiando que todos ustedes que nos escuchan se encuentren bien. Nuestro agradecimiento por estar domingo a domingo con nosotros, alabando el nombre del Señor a través de un nuevo mensaje de su palabra. En esta mañana tenemos por título del mensaje el preludio. Preludio es algo que sucede antes. Y eso es lo que vamos a ver. Abran sus Biblias en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a estar cubriendo los primeros 8 versículos. Mis amados, la lectura de este libro de Apocalipsis no es para la persona de corazón débil. Es un libro, tengo que admitir, que a momentos parece sobrecogedor. No solo por las muchas referencias a personajes raros y desconocidos, sino también por las referencias apocalípticas a eventos que son inquietantes. Hoy continuamos con esta serie de mensajes acerca de este emocionante libro con la esperanza de traer un poco de luz, de traer claridad a sus preguntas, a pasajes confusos y también para calmar miedos que quizás usted podría tener producto de leer este libro. Cuando empezamos a entender el plan futuro de Dios que ya está puesto en marcha para aquellos que le seguimos, encontramos esperanza y seguridad. Y de eso se trata Apocalipsis. Es un libro que nos da esperanza y ánimo frente a todos los desafíos que usted y yo enfrentamos en la vida. Amados amigos, vivimos en los tiempos más difíciles que el ser humano haya vivido. Yo sé que el mundo ha pasado por eventos devastadores, pero nunca la tierra ha sido sacudida una vez tras otra por catástrofes destructoras como lo está haciendo ahora. Es verdad que antes ha habido guerras, ha habido crisis, ha habido terremotos, epidemias, pero ninguna en la escala que ahora afectan al mundo entero. Vemos guerras por todos lados, vemos huracanes, tornados, sequías, inundaciones asesinas, vemos crisis políticas, lo cual nos dice que el libro de Apocalipsis es relevante para la generación nuestra como ha sido también para las generaciones pasadas. Apocalipsis es un libro importante, oportuno, es un libro vivo y poderoso también. Nosotros los creyentes vivimos con la anticipación y la expectativa por saber la verdad acerca de nuestro futuro y de lo que va a pasar con nosotros más adelante. Eso por un lado, pero por otro lado existe gente que asevera que ellos conocen la verdad sobre el futuro y la pueden predecir. Pero cuando usted los oye, cuando usted examina lo que dicen, se da cuenta que toda la información que ellos dan no es nada confiable. Hay uno solo que conoce la verdad acerca del futuro, y ese es aquel del cual la Biblia lo llama, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, el Señor Jesucristo mismo. Por eso es que cuando el libro de Apocalipsis es abierto, surge un emocionante interés de parte de cada uno de nosotros que conoce el nombre de Jesucristo y se somete a su voluntad. El capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo el propósito del libro y luego de eso nos da una hermosa promesa. El versículo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Perdón. Mis amados,
Esta palabra que usted ve en la pantalla, para, nos dice el propósito del libro. La verdad de este libro ha sido revelada a nosotros con el propósito de mostrar a sus siervos, a los siervos de Jesucristo, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis es un libro que nos da ánimo y consuelo a todo el creyente en su conflicto contra las fuerzas del mal. El libro de Apocalipsis representa todas nuestras luchas que tenemos a lo largo de la vida como creyentes contra el mal. Por lo tanto, el libro nos da ánimo en el sentido de que a pesar de que nosotros estamos en constante conflicto con las fuerzas del mal, al final del día salimos por la puerta de la victoria, y como dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que las fuerzas del mal no van a prevalecer sobre nosotros los creyentes, porque últimamente estamos cubiertos por la mano protectora de nuestro Señor Jesucristo, aún a pesar de los conflictos que pasemos a lo largo de toda nuestra vida y nuestras luchas que tengamos con las fuerzas del mal. Yo no sé a usted, pero eso a mí me da ánimo, el saber que no voy a ser vencido por las fuerzas del mal, sino que voy a salir victorioso de todos esos conflictos aquí en esta vida terrenal contra las fuerzas del mal. La semana pasada aprendimos que no se trata de revelaciones en plural, sino de una buena dosis de verdad que tienen que ver con la persona de Jesucristo en su mayoría. Por lo tanto, lo que vemos aquí en Apocalipsis no es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo. Exaltar el nombre de Jesús, darle la gloria que Él se merece. De eso se trata el libro. Y en este versículo nosotros vemos la palabra pronto. Algunos que interpretan este versículo al ver esta palabra piensan que el apóstol Juan, escritor de Apocalipsis, se refería a una rapidez inmediata en la sucesión y en la ejecución de los eventos que describe Juan en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, las cosas que deben suceder ocurrirían rápidamente después de haber sido escritas por el apóstol Juan. Pero sin embargo, eso no encaja con lo que nosotros leemos hacia el final del versículo 3, cuando leemos que dice, el tiempo está cerca. Si algo va a ocurrir pronto, va a ocurrir ya. Y si el tiempo está cerca, entonces no va a ocurrir ya, inmediatamente, sino que está cerca. Va a ocurrir en un tiempo en el futuro, pero no es inminente la ejecución de esos eventos. Por lo tanto, no me parece que el escritor está hablando del tiempo de ejecución cuando estos eventos que se nos describen en Apocalipsis van a pasar, sino que se trata del tiempo que existe entre el momento en que la revelación fue dada y el desenvolvimiento de todos estos eventos paulatinamente, tal como están descritos en el libro de Apocalipsis. No sé si me hice entender. Es decir, que unos interpretan que estos eventos van a pasar ya, pero la interpretación más correcta es que el escritor Juan está hablando del tiempo entre que la revelación le fue dada a él por el ángel de parte de Jesucristo y el momento en que esos diferentes eventos comienzan a desenvolverse poco a poco. Déjeme decirle
que muchos de estos eventos se refieren a principios y sucesos que son bien extensos en su alcance y que no se les puede confinar a un año, a una década, ni siquiera a un siglo definido. Es decir, bien podrían ocurrir todos estos eventos que el apóstol Juan nos está describiendo en Apocalipsis en un periodo tan largo que podría abarcar desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida también. Es decir, que aquí no vemos nada que pueda ocurrir ya, sino en un tiempo que está cerca. Pueden ocurrir en cualquier momento, pero no de acuerdo a nuestra agenda, a nuestro reloj, a nuestro calendario. Pueden ocurrir en cualquier momento de acuerdo a la agenda de Dios, porque recuerde que la agenda de Dios es diferente a la nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que una espera de 2000 años es como un par de días en el cronograma de Dios. Para nosotros 2000 años es muchísimo tiempo, pero para el Señor, de acuerdo a cómo Él lo ha planeado, es pronto. ¿Se dan cuenta cómo tenemos diferentes perspectivas nosotros con respecto al tiempo? Para nosotros el tiempo es un cronómetro, lo estamos viendo constantemente, pero el tiempo no es nada para aquel que vive en la eternidad, para Dios. Así que cuando leamos Apocalipsis, recordemos que nuestra mirada siempre va a estar fijada en los parámetros de la tierra, donde estamos limitados a 24 horas al día y 7 días a la semana. Pero en el cronograma y en la existencia de Dios no hay principio y no hay fin. Dios no conoce el tiempo. Yo sé que esto es difícil concebirlo en nuestra mente. Se nos hace difícil percibirlo de esa manera. Pero el punto que quiero darles a entender a ustedes esta mañana es que el desarrollo de eventos, el desarrollo de estos eventos que se describen en Apocalipsis, y los escribe el apóstol Juan, el desarrollo de estos eventos en la tierra está conforme al cronograma de Dios. A la manera en que Él mide el tiempo, pronto ocurrirán. En la manera en que nosotros medimos el tiempo, en cualquier momento ocurrirán. Son diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de ver una misma cosa. Dios la ve con la perspectiva de la eternidad. Nosotros la vemos con la perspectiva del tiempo. Para nosotros es algo que van a ocurrir ya, pero para el Señor es algo que ocurrirá en un tiempo cercano. La semana pasada también aprendimos que revelación es el descubrimiento de algo que había estado escondido u oculto o encubierto. Este libro es la revelación de Jesucristo dada por Dios. Dios es la fuente original de información. Se la da a Jesucristo. El Padre da a su Hijo la información y su Hijo nos la da a nosotros, sus siervos, y se la comunica a un siervo en particular, en este caso el apóstol Juan, a través de un ángel. No sabemos cómo se llamaba el ángel. Bien pudo haber sido el ángel Gabriel. Y cuando recibe eso de parte del ángel, Juan la escribe para nosotros. Esa es la manera como llega a nosotros hasta el día de hoy. Dios Padre, Hijo, el Hijo las da a nosotros, sus siervos, usa a Juan para dársela y la transmite a través de un ángel. Juan escribe y nosotros la tenemos aquí. En el versículo 3, la palabra dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Qué sucede con la gente que lee y recibe esta información? Esto que usted acabamos de leer y que usted está viendo.
Muy rara vez leemos en la Biblia que el Señor le dice a alguien que lee la palabra, serás bendecido por leer la palabra. Muy rara vez leemos en la Biblia eso, pero eso es precisamente lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿qué significa esa palabra bendecir o bienaventurado? Bueno, es una de esas palabras bastante explotada en el léxico, en el vocabulario cristiano. La usamos para todo, incluyendo en el momento de los alimentos. Pero la palabra significa hacer feliz o ser feliz. Pero cuando oramos por los alimentos y le decimos al Señor, Señor, haz feliz estos alimentos, como que no queda bien. Quedaría mejor decir, felices todos aquellos que comparten juntos estos alimentos. Y esa es la aplicación mejor. Pero la palabra significa mucho más que solo mostrar favor o dar un sentido de paz o alivio a aquellos que están siendo bendecidos por Dios. La raíz de esta palabra es hebrea y significa bendecir, significa encontrar el camino correcto en medio de tantos caminos falsos. Fíjese usted, encontrar el camino correcto en medio de tantos caminos falsos. Significa entonces bendecir, encontrar el sentido de la vida en medio de tanto caos en el mundo. Eso es bendecir. Si usted conoce el sentido de la vida en medio de la confusión que predomina en el mundo entero, usted es bendecido. Si usted está andando por el camino correcto en medio de una sociedad plagiada de desinformación y de noticias falsas, y en medio de todos esos caminos falsos en que todas esas noticias le apuntan y lo quieren llevar a usted, y usted persevera en el camino correcto, considérese usted bendecido. Por lo tanto, cuando usted le dice al Señor, Señor, bendícenos en esta vida, significa que usted le está diciendo al Señor, Señor, danos un entendimiento de la vida a la vez que seguimos el camino correcto en medio de tantas opciones falsas. Eso es la palabra bendecir. Por lo tanto, cuando usted entiende lo que significa ser bendecido, entonces usted va al libro de Apocalipsis y lee todo ese caos que está pasando en ese libro. Usted no va a tener miedo, usted no va a tener pánico, ni usted va a sentir confusión. ¿Por qué? Porque usted está andando en el camino correcto, porque usted ha entendido el sentido de la vida en medio de tanto caos en el mundo. Por lo tanto, usted va a leer más caos en Apocalipsis, pero usted va a estar tranquilo, porque entenderá que los eventos se estarán desenvolviendo tal y como Dios lo ha planeado. Ahora bien, observe que la bendición no es solamente para el que lee, sino también para el que oye. Y también para el que guarda, es decir, para el que las ejecuta, para el que las obedece. No es que usted va a creer que, ya leí yo y voy a ser bendecido. No, usted tiene que hacer lo que ha leído. Usted tiene que entender lo que ha leído. Y usted tiene que oír bien, observar bien, entender bien y ponerlo en práctica. Ahí es donde está la bendición que lo va a llevar a tomar el camino correcto. En el versículo 4 vemos un saludo de Juan y se dirige a las 7 iglesias de Asia. Pues bien, Juan empieza ya a escribir lo que el ángel le está comunicando. Estas 7 iglesias de Asia Menor fueron escogidas porque representan las características de una iglesia de cualquier época. 7 es un número perfecto, implica plenitud, entereza o perfección. Y lo que Apocalipsis nos dice es que todas estas advertencias, todas estas admoniciones y consolaciones de este libro fueron destinadas no solamente a estas 7 iglesias del primer siglo en Asia Menor, sino que son destinadas a la plenitud de la iglesia, a la iglesia entera a través de todos los siglos
mientras la tierra permanezca y este universo permanezca también. ¿Se da cuenta? Todas estas advertencias han sido válidas y vigentes para toda la iglesia por los pasados 2000 años y lo serán por las futuras generaciones hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Se aplicaron a ellos estas admoniciones y advertencias y se nos aplican a nosotros en este momento, al margen de la iglesia donde usted se congregue, y se seguirán aplicando a las futuras generaciones hasta el regreso de nuestro Señor. Pues bien, en esta carta a las iglesias, son 7 epístolas, se describen eventos que podrían suceder en cualquiera de nuestras iglesias a donde nosotros vamos. Y en medio de este versículo que Juan empieza a escribir, hay 2 palabras que me llamaron la atención. La una es gracia. Cuando nosotros leemos esta palabra, nos produce un alivio, nos produce una sonrisa en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque gracia, mis amados hermanos, es lo que Dios hace por nosotros, lo cual no merecemos, no podemos ganar, no podemos comprar, ni tampoco podemos pagarla. Eso es gracia, es favor divino inmerecido. Y si usted tiene una relación con Dios a través de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por usted, entonces usted es una persona portadora de la gracia de Dios. Y la otra palabra que veo que es fascinante es paz. Paz es un sentido interno de tranquilidad que no viene como resultado de los eventos que están sucediendo alrededor suyo. Porque si vamos a depender que las circunstancias y los eventos que están pasando alrededor nuestro nos den paz, no vamos a tener paz nunca. Esta paz que Juan describe aquí es una que procede del que es, que era y que ha de venir, de Jesucristo mismo. Y Él la da esa paz a usted y a mí, no como el mundo la da. No es una paz basada en las circunstancias, sino que es un sentido interno de profunda tranquilidad a pesar de las circunstancias. Pues bien, Cristo en este mismo versículo dice que Él vive en el ahora de nuestra vida, porque Él es. Cristo está en nosotros en este momento. Él es. Y también es el que era, es decir, que Él existió desde antes del principio del tiempo. Él existió en la eternidad. El plan maestro de Dios se ha venido desarrollando desde la eternidad hasta ahora. Por eso Él es. Y también es el que está por venir. Es decir, que el libro de Apocalipsis no solo nos lleva al final de los tiempos, sino que nos lleva a la eternidad, mucho más allá. Ahí está descrito todo lo de Jesucristo. Él vino de la eternidad, el que era, Él está aquí con nosotros, Él es, y Él es el que ha de venir, y describe la parte de su eternidad futura también. Ahora, se nos hace difícil considerar estas 3 partes, el que era, el que es y el que ha de venir, porque todo en nuestra vida está condicionado a los límites del tiempo. Pero cuando usted y yo estemos en la eternidad con el Señor, todo será revelado frente a nosotros como un panorama. Vamos a ver el pasado, vamos a ver el presente y también el futuro, exactamente como el Padre lo planeó, y nos daremos cuenta entonces que todas esas cosas que no entendíamos antes, lo que estaban haciendo era trabajar juntas, como dice el versículo, que todo trabaja junto para los que aman a Dios, para el bien de los que aman a Dios y para la gloria y la honra del que lo planeó, es decir, Dios mismo. Luego menciona 7 espíritus. Más adelante trataremos ese tema, pero es en lo que se refiere de nuevo. 7, perfección, es a la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En el versículo 5
nos dice algo acerca de nuestro Salvador. Dice que Él es el testigo fiel, Él es el primero en resucitar y Él es el gobernante de todos los reyes del mundo. Desde luego que a muchos gobernantes de nuestros países se les olvida esta verdad. Ellos creen que se mandan ellos mismos, que ellos son los reyes, que nadie hay mejor que ellos y que están por encima de todos. Mis amados, todos vivimos bajo la mano poderosa de Dios, al margen de posición, de privilegios, sangre azul o no sangre azul, gente con mucho dinero o con poco dinero, no hace diferencia. Todos vivimos bajo la poderosa mano de Dios. Luego, el versículo 5, la última parte, Juan termina esta sección con una bendición. Toda la gloria sea el que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados. Si ve, Dios nos ama y nos ama de una manera continua, de una manera incesante, de una manera constante. Él nos amó desde la eternidad y en un punto determinado de tiempo, dice este versículo, que nos libró. La parte que envuelve a su amor por nosotros es, como dice aquí, al que nos ama, está en el tiempo presente. Y la parte que tiene que ver con librarnos pertenece al pasado y tiene que ver con la cruz. Una vez murió el Salvador y pagó por los pecados del mundo. Ya el Salvador no está en la cruz más. Una sola vez pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él nos ama intensa, continua e incesantemente ahora, en estos momentos. Y en un momento determinado nos libró de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y si usted tiene una relación con Jesucristo, esto se aplica a usted. Si no, considérelo hacerlo lo más pronto posible. En el siguiente versículo, el apóstol Juan escribe: y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre y jamás. Amén. La gloria es la palabra doxa, de donde nosotros obtenemos la palabra doxología, es decir, que le damos a Él toda la alabanza, todo el honor, la gloria que Él se merece. Y Juan termina este versículo diciendo amén, es decir, lo creo, Señor, eso es lo que quiero. Lo que dice, así mismo es. El versículo 7 empieza con una palabra que capta la atención y se apunta hacia el futuro, con el propósito de dirigir nuestra atención a la venida del Rey. Y dice: mire, Él viene en las nubes del cielo. Juan ve a través del tiempo y luego añade en la segunda parte de este versículo: todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Pero todos lo verán, incluyendo los que no creyeron en Él. La diferencia es que Él ya no va a venir como vino la primera vez a librarnos de nuestros pecados, sino que Él viene entonces como juez. Y ese momento será demasiado tarde para cualquier oportunidad de cambio o arrepentimiento. La oportunidad de cambio o arrepentimiento, mi amado amigo que me escucha, es ahora. Porque cuando esto suceda y cuando su ojo lo vea, es porque ya ha sido demasiado tarde para usted. El versículo 8 termina con una soberana declaración de parte del apóstol Juan. Yo soy el alfa y la omega. La primera y la última letra del alfabeto griego, el alfa y el omega, quiere decir que Él es el principio y el fin. Y todo entre el principio y el fin también. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí está. Alguien que es todopoderoso es alguien soberano. Es decir, que está por encima de todo poder. Si hay algo que no esté por encima del poder de ese alguien, entonces ese alguien deja de ser todopoderoso y por lo tanto deja de ser soberano también. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que Él es el todopoderoso. Él es el Dios soberano. Por lo tanto, le digo esto: los eventos que usted ve,
que se están desarrollando en estos tiempos, en este planeta Tierra, podrían parecernos a nosotros locos, raros, frustrantes, devastadores, desanimantes. Y como así los vemos, y es una práctica verlos de esa manera, se nos hace entonces también una práctica común pensar que Dios está sentado en el cielo, cruzado de brazos, sin saber qué hacer. Mis amados, eso no pasa nunca. El soberano Dios, el Todopoderoso, jamás se va a estar alando los pelos de la cabeza, preocupado, sorprendido, porque algo lo ha tomado de sorpresa y él no sabe qué hacer. No, mis amados. Lo que usted ve que está pasando en el mundo está sucediendo tal y exactamente como Él lo ha planeado, aunque usted no lo quiera creer, porque Él es el soberano y el todopoderoso, y Él lo planeó, y las cosas están pasando como Él ha permitido y ha planeado que suceda. Por eso es que Él puede decir, yo soy el que soy, el que era y el que ha de venir. Uno que es, que era y que ha de venir, abarca todo. Ese es un ser soberano y todopoderoso. Él es, como soberano que es, está a cargo de todo, en todo el mundo. Está a cargo de sus circunstancias, de sus problemas, de sus conflictos, de su lucha que está teniendo contra el mal y de sus luchas que está teniendo en esta vida. Él está a cargo de eso. Y de las mías también, y de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Si no, Él no fuera soberano. Mis amados, Dios sabe perfectamente por lo que usted está pasando en cualquier momento de su vida. Ahora, ¿qué nos dice todo esto a nosotros? Porque algo nos tiene que decir. Primero, nos dice que Dios es preeminente y merecedor de toda nuestra alabanza. ¿Qué quiere decir preeminente? Preeminente quiere decir supremo. Dios es supremo, Dios es sublime, Dios es soberano. Y como tal, nosotros le alabamos. Él es digno de nuestra alabanza. Por eso es que Juan lo alaba y le dice, toda la gloria sea para el Señor. Y nosotros, cuando reconocemos que Él es supremo, sublime y soberano, debemos de hacer lo mismo. Eso es lo que nos dicen estos 8 versículos que acabamos de ver. Segundo, también nos dicen que cuando venga el Señor Jesús y todo ojo lo vea, lo van a ver incluyendo aquellos que lo traspasaron y los que no creyeron y no han creído y seguirán en no creer en Jesús. Por lo tanto, estos versículos nos dicen que la humanidad está dividida en 2 categorías. Los que están con Jesús y los que no están con Jesús. Número 3, estos versículos nos dicen que la decisión más importante que usted puede hacer es confiar su vida a Jesús. Y si no lo ha hecho, esta es una muy buena oportunidad para poder hacerlo y empezar a ser de aquellos que creen en Jesús, y el juicio suyo no quedará al frente suyo, por delante suyo, sino que cuando el Señor venga, el juicio suyo quedará atrás, porque usted habrá sido perdonado de todos sus pecados. Incline su rostro para orar. Padre, estamos agradecidos por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo ejecutó, modeló y pagó en gente como nosotros que no lo merecía. Padre, venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque las cosas que vemos en este mundo nos dejan muy abatidos. Sana nuestro encuentro al tiempo que confesamos nuestros pecados y recibimos la limpieza que solo viene a través de la sangre de Jesucristo. Cuán agradecidos estamos en saber que somos amados de manera incesante y continua por ti, al habernos librado de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que repasemos estos pensamientos de los cuales hemos hablado esta mañana a lo largo de la semana, para que seamos animados en medio de cualquier situación en que nos encontremos.
Ayúdanos a tener presente que nuestros tiempos están en tus manos, que tú eres el soberano de nuestras vidas y estás a cargo de ellas de principio a fin. Eres bueno, eres santo, eres digno de todo honor, gloria, adoración y alabanza. Y en este momento te la damos, Señor. Recibe tú nuestra exaltación. Te entregamos nuestras vidas. Y cualquier situación por la que estemos pasando, la ponemos al pie de la cruz para que tú te hagas cargo de ellos. Llámese dolencia física, emocional, mental, espiritual, llámese como se llame, tú tienes control y poder sobre ella. Y la ponemos delante de ti y esperamos tu respuesta, agradecidos porque nos has escuchado. Gracias, Padre. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos escuchado. La próxima semana los esperamos de nuevo por la gracia de Dios para seguir con este emocionante estudio del libro de Apocalipsis. Comparte el enlace, se lo vamos a agradecer. Mi esposa y yo les deseamos una feliz semana. Dios les bendiga.